Uno de las derivadas de la crisis del capitalismo mundial, del proceso de decadencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de la creciente toma de conciencia a nivel mundial respecto a los males que va acumulando todo el sistema capitalista, es que el capitalismo está apelando y es muy propio de las situaciones de las grandes crisis capitalistas, está apelando a todas las opresiones, a todas las discriminaciones para potenciar sus niveles de acumulación de ganancias y para apretar su condición de factor dominante en las sociedades. Y así ha resurgido una corriente que ha sido denominada neofascista, que tiene mucho de parecido de aquello que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, del fenómeno alemán, el nazifascismo alemán, constituido por tres grandes potencias capitalistas, Alemania, Italia, Japón, para tratar de dominar el mundo bajo un régimen de fuerza atroz, con un componente racista sumamente intenso. Es evidente que en la conformación del neofascismo aparece no solo el racismo como un componente importante, y esto a propósito también de lo que está pasando en muchos países. Recientemente se celebraron las elecciones en Francia, y ahí compitieron prácticamente la ultraderecha, digamos, ultramoderada, y el neofascismo. Y aunque ganó Macron, que representa la ultraderecha, realmente la gran ganadora fue la Le Pen, en tanto obtiene la mayor votación que una organización de extrema derecha y específicamente de carácter neofascista, racista, haya obtenido en Francia. De manera que ese fenómeno, que también está presente en los Estados Unidos con todo lo que es el movimiento pro-Trump, que está presente en Brasil con lo de Bolsonaro, que tiene antecedentes en lo de Macri en Argentina, y esa combinación también que se da en muchos países de América Latina de ultraderecha y de neofascismo en expansión, es muy propio de una situación de crisis. Es apelar a todo lo que puede significar endurecimiento del régimen para tratar de apuntalar su dominio, que está en cuestión a nivel global en términos de las hegemonías, porque evidentemente Estados Unidos está en proceso de declive, de declinación, y con Estados Unidos también todo el sistema imperialista occidental, con sus aliados europeos. Hay una emergencia de nuevos factores en el mundo, en las potencias emergentes como China, como Rusia, los movimientos pro soberanía, pro independencia, que han crecido extraordinariamente en los últimos tiempos, y el proceso tiende en buena medida a polarizarse y el surgimiento y el estímulo de los centros de poder y del gran empresariado, que además ha impuesto a escala global un neoliberalismo que se ha endurecido en el marco del agravamiento de la crisis económica a partir de la pandemia. Ese proceso está en marcha intensamente a escala mundial, y al fascismo hay que salirle a tiempo. Y aquí en República Dominicana están intentando de más en más, y está presente un pensamiento conservador, ultraconservador, fascista, neofascista, en prácticamente todos los partidos del sistema tradicional. Desde el Partido Reformista, que desde su origen tiene un componente de ultraderecha muy fuerte, pero además todo el sistema de partidos de la República Dominicana se ha venido derechizando. Y tenemos ahora un gobierno en el que una de sus características fundamentales es el endurecimiento de las políticas neoliberales.
la privatización de todo, la imposición de los intereses del gran empresariado desde el ejercicio de las funciones públicas. Miren ahora, acaban de aprobar ya en el Congreso la medida, la tasa cero para las importaciones. Eso para favorecer las grandes transnacionales y los grandes importadores locales fundamentalmente, en detrimento de la producción nacional. Aprovechan todas las circunstancias para tratar de imponerse por todas las vías. Y es necesario entonces esclarecer, educar, forjar conciencia sobre ese fenómeno y la necesidad de enfrentarlo. Se requiere que todo el conjunto de las fuerzas del campo popular, del campo avanzado del país, de los que realmente asumen la democracia real, no esta pseudo-democracia, confluir, enfrentar las políticas que emanan de ese poder, que por demás tiende a radicalizarse en el sentido de lo peor, en el sentido precisamente de la imposición de corrientes neofascistas y del control del Estado a partir de esas corrientes, lo cual atenta contra todas las libertades y todos los derechos. Es preciso fomentar la insumisión, la insubordinación frente a esas perspectivas ominosas. Con esto concluimos por hoy y estaremos mañana con ustedes aquí en Tiro al Blanco. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.